Mi nombre es Patricio Vega. Tengo 70 años. Y hoy quiero leerte la carta que le escribí a mi yerno después de que me llamara estorbo en mi propia casa. Una carta que cambió para siempre su vida cuando entendió lo que realmente significaba esa palabra que había usado tan a la ligera. Porque lo que Nicolás, mi yerno, nunca imaginó es que yo había estado guardando durante años una sorpresa que haría que se arrepintiera profundamente de cada insulto, cada desprecio, cada vez que me trató como si fuera una carga molesta en lugar del hombre que había hecho posible toda su comodidad. Querido Nicolás, así empieza la carta que le escribí después de escucharlo decirle a mi hija que yo era un estorbo que complicaba sus planes de vida. Después de oírlo quejarse de que mi presencia en la casa limitaba su libertad, que tenerme ahí era como cuidar a un niño grande, que sería mejor para todos si yo me fuera a vivir a otro lado. Palabras que escuché desde mi cuarto una noche que pensaba que yo estaba dormido. Querido Nicolás, escribí, me tomé la libertad de llamarte así porque durante 3 años has vivido bajo mi techo, has comido de mi comida, has usado mis servicios, has disfrutado de mi generosidad y has permitido que yo sostuviera económicamente el hogar donde tú y mi hija han construido su matrimonio. Durante 3 años me has tratado con una mezcla de condescendencia y tolerancia que ahora entiendo que era solo el preludio de lo que realmente pensabas de mí. La noche que te escuché llamarme estorbo, tomé una decisión que había estado posponiendo durante meses. La decisión de mostrarte exactamente qué significa esa palabra cuando se aplica a las personas que realmente te han estorbado en la vida. Y esa carta, Nicolás, era solo el comienzo de una lección que cambiaría tu perspectiva sobre el respeto familiar para siempre. Escucha esta historia hasta el final y dime si alguna vez has subestimado a alguien mayor, pensando que no tenía poder para defenderse. Cuéntame también desde qué ciudad me estás escuchando, porque esta lección sobre las consecuencias de la ingratitud familiar vale para cualquier lugar del mundo, donde existan personas que confunden la bondad con la debilidad. Para que entiendas por qué las palabras de Nicolás me afectaron tanto, tengo que contarte cómo llegó a vivir en mi casa y cómo un hombre que había recibido solo beneficios de mi parte se convirtió en alguien que me veía como un problema que había que resolver. Porque la historia de cómo aprendió lo que significa la palabra estorbo empezó mucho antes de esa carta. Mi hija Carmen se casó con Nicolás hace 4 años. Él trabajaba como técnico en computación, ella como enfermera en el hospital público. Tenían un departamento alquilado pequeño pero cómodo, un auto usado pero confiable y los sueños típicos de una pareja joven: comprar una casa propia, tener hijos, construir un futuro estable juntos. Yo vivía solo en mi casa desde que murió mi esposa Elena hace 6 años. Era una casa grande de 3 dormitorios que había comprado cuando Carmen era adolescente, pensando en el futuro de mi familia. Después de la muerte de Elena, la casa se sentía vacía, pero era mi hogar, el lugar donde tenía todos mis recuerdos y donde había planeado vivir mis últimos años. Hace 3 años, Nicolás perdió su trabajo cuando la empresa de informática donde trabajaba cerró por problemas económicos. Estuvo desempleado durante 5 meses, viviendo de las tarjetas de crédito y del sueldo de Carmen. Cuando las deudas se volvieron insostenibles y no pudieron seguir pagando el alquiler, vinieron a pedirme ayuda. Les ofrecí que se mudaran temporalmente a mi casa. Tenía dormitorios disponibles. Ellos podrían ahorrar el dinero del alquiler para pagar sus deudas, y yo tendría compañía. Les dije que podían quedarse el tiempo que necesitaran para estabilizarse económicamente. Pensé que era una solución que beneficiaba a todos. Al principio todo funcionó bien. Nicolás consiguió un trabajo nuevo como soporte técnico en una empresa mediana. Carmen siguió trabajando en el hospital. Contribuían modestamente con algunos gastos de la casa, pero yo cubría la mayoría de los costos porque entendía que necesitaban tiempo para recuperarse económicamente. Durante los primeros meses, Nicolás era agradecido y respetuoso. Me ayudaba con tareas domésticas, conversábamos sobre tecnología y trabajo. Parecía valorar la oportunidad que le había dado de vivir sin pagar alquiler mientras reconstruía su situación financiera. Carmen estaba feliz de tener a su familia unida bajo el mismo techo, pero gradualmente
empecé a notar cambios en la actitud de Nicolás. Después del primer año, empezó a actuar menos como un invitado agradecido y más como alguien que tenía derechos sobre la casa. Empezó a hacer comentarios sobre cómo modernizar la decoración, sobre cambios que harían la casa más funcional para una familia joven. Patricio, me decía, esta casa tiene mucho potencial, pero necesita actualizaciones. Deberíamos cambiar los muebles del living porque están muy anticuados. Deberíamos renovar la cocina porque el equipamiento es muy viejo, como si fuéramos socios en un proyecto de remodelación en lugar de propietario e invitado. Después, empezó a tomar decisiones menores sin consultarme. Cambió la configuración del Internet para optimizar su trabajo desde casa, reorganizó el garaje para hacer espacio para sus herramientas, instaló equipos de ejercicio en el sótano. Cuando le preguntaba por qué no me había consultado, me decía que eran mejoras que beneficiaban a toda la familia. También empezó a establecer rutinas como si fuera copropietario de la casa. Designó horarios para usar la televisión del living, estableció reglas sobre el ruido durante sus horas de trabajo, organizó el uso de la cocina según sus preferencias alimentarias. Todo gradualmente, todo presentado como organización familiar sensata. Lo que más me molestaba era cómo había empezado a referirse a la casa cuando hablaba con otros. La llamaba nuestra casa, hablaba de nuestros proyectos de mejora, se refería a nuestros gastos como si fuéramos socios económicos. Cuando yo lo corregía, me decía que era natural sentirse parte de una casa donde vivía. Carmen apoyaba las actitudes de su marido. Cuando yo expresaba incomodidad con algunos de sus comportamientos, ella me decía que Nicolás solo quería ayudar, que sus ideas eran buenas para modernizar la casa, que yo era demasiado territorial con un espacio que ahora compartíamos como familia. El segundo año fue peor. Nicolás había conseguido un trabajo mejor con un sueldo significativamente más alto, pero en lugar de empezar a buscar su propia casa, parecía haberse acomodado permanentemente en la mía. Empezó a hablar de proyectos a largo plazo, como agregar un segundo piso, renovar completamente la cocina, construir una terraza en el jardín. También empezó a traer más cosas personales, como si estuviera marcando territorio. Instaló una oficina completa en uno de los dormitorios, llenó el garage con equipos deportivos, ocupó la mayoría del espacio de almacenamiento con sus pertenencias. La casa empezó a sentirse más suya que mía. Durante el tercer año, Nicolás prácticamente había tomado control de la casa. Tomaba decisiones sobre gastos mayores sin consultarme, invitaba gente sin avisarme, establecía reglas para la convivencia como si él fuera la autoridad. Cuando yo objetaba, me trataba con condescendencia, como si fuera un viejo que no entendía cómo funcionaban las familias modernas. El punto más doloroso llegó cuando empezaron a hablar de tener hijos. No me consultaron sobre cómo afectaría la convivencia, no consideraron mi comodidad con bebés en la casa, simplemente asumieron que yo estaría dispuesto a adaptar mi vida a sus planes familiares, como si mi opinión fuera irrelevante en mi propia casa. Fue durante ese periodo que empecé a escuchar comentarios más directos sobre mi presencia. Nicolás se quejaba con Carmen sobre las limitaciones que imponía tenerme en la casa. Se quejaba de que no podían hacer ruido después de ciertas horas, de que tenían que considerar mis preferencias alimentarias, de que no podían reorganizar la casa según sus gustos. La noche que escuché la conversación que cambió todo, ellos pensaban que yo estaba dormido. Estaban en la cocina discutiendo sobre la posibilidad de mudarse a una casa propia. Carmen decía que sería difícil financieramente, que vivir con su padre les permitía ahorrar dinero significativo. Nicolás respondió con palabras que nunca voy a olvidar. «Carmen», dijo, «tu papá se ha convertido en un estorbo real. No podemos vivir nuestra vida como pareja joven con un viejo supervisando todo lo que hacemos. No podemos tener amigos, no podemos hacer ruido, no podemos ni siquiera reorganizar la casa según nuestros gustos. Es como tener un niño grande que hay que cuidar constantemente». Siguió diciendo que sería mejor para todos si yo me fuera a vivir a un lugar para personas mayores, donde estaría con gente de mi edad y ellos podrían vivir como una familia normal, que mantenerme en la casa era una carga que limitaba su desarrollo como pareja,
que yo debería entender que ya había cumplido mi función como padre y debía dar paso a la nueva generación. Esas palabras me partieron el alma. Durante 3 años había abierto mi casa a Nicolás, había subsidizado su vida, había permitido que se sintiera como propietario de mi hogar, y en respuesta, él me veía como un obstáculo molesto que había que remover. Me veía como un estorbo. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto pensando en todo lo que había hecho por Nicolás, en toda la generosidad que había mostrado, en todas las comodidades que había proporcionado. Y pensé en cómo él había interpretado toda esa bondad, como debilidad, como obligación, como algo que podía dar por sentado mientras planeaba cómo deshacerse de mí. Al día siguiente, mientras Nicolás trabajaba y Carmen estaba en el hospital, me senté a escribir la carta que cambiaría para siempre nuestra relación familiar. Una carta que le enseñaría exactamente qué significa la palabra estorbo cuando se aplica a las personas que realmente han sido un obstáculo en tu vida. Querido Nicolás, escribí, anoche escuché sin querer tu conversación con Carmen donde me llamaste estorbo, donde dijiste que era como cuidar a un niño grande, que mi presencia limitaba tu libertad, que sería mejor para todos si me fuera a vivir a otro lado. Palabras que me dolieron profundamente, pero que también me ayudaron a entender algo muy importante sobre ti. Me ayudaron a entender que durante estos 3 años has confundido mi generosidad con obligación. Has confundido mi hospitalidad con debilidad. Has confundido mi amor paternal con permiso para tratarme como un obstáculo molesto. Y sobre todo, has confundido el concepto de quién realmente ha sido un estorbo en esta relación. Permíteme aclararte algunos hechos que quizás has olvidado en tu evaluación de quién estorba a quién. Cuando perdiste tu trabajo hace 3 años, ¿quién te abrió las puertas de su casa para que no terminaras en la calle? Cuando no podías pagar el alquiler, ¿quién te ofreció un techo gratis para que pudieras recuperarte económicamente? Cuando necesitabas tiempo para encontrar trabajo nuevo, ¿quién te dio la estabilidad de un hogar sin presión financiera? Durante estos 3 años he pagado la mayoría de los gastos de esta casa. La luz que usas para tu computadora, el gas que calienta el agua de tus duchas, el internet que usas para trabajar desde casa, la comida que comes todos los días, todo subsidiado por el viejo que ahora consideras un estorbo, todo proporcionado por el hombre que según tú limita tu libertad. Pero hay algo más que no sabes, Nicolás, algo que había estado guardando como sorpresa para cuando ustedes realmente necesitaran ayuda económica. Algo que cambia completamente tu evaluación de quién ha sido útil y quién ha sido un estorbo en esta familia. Hace 15 años, cuando compré esta casa, también compré 3 terrenos en las afueras de la ciudad como inversión a largo plazo. Terrenos que ahora, con el crecimiento urbano, valen una fortuna. Terrenos que había planeado vender para ayudar a Carmen y a vos a comprar su propia casa cuando estuvieran listos para independizarse. También tengo una cuenta de ahorros que he estado alimentando durante años específicamente para el futuro de mi hija. Dinero que había planeado usar para los gastos de sus futuros hijos, para emergencias médicas, para asegurar que Carmen tuviera seguridad económica sin importar lo que pasara conmigo. En total, Nicolás, tengo un patrimonio de aproximadamente $400,000 que había estado reservando para el bienestar de mi familia. $400,000 que habían sido destinados para hacer que tu vida y la vida de Carmen fueran más fáciles y más seguras. Pero tu conversación de anoche me hizo reconsiderar completamente esos planes. Me hizo entender que hay una diferencia fundamental entre ayudar a Family que te aprecia y ayudar a Family que te ve como un estorbo. Me hizo entender que mi generosidad había sido malinterpretada como obligación, que mi amor había sido confundido con debilidad. Así que tomé algunas decisiones, Nicolás. Decisiones que creo que te ayudarán a entender exactamente qué significa la palabra estorbo cuando se aplica correctamente. Decisiones que te enseñarán la diferencia entre tener apoyo familiar y no tenerlo. Primero, he decidido vender esta casa. La casa donde has vivido gratis durante 3 años. La casa que considerabas tuya. La casa donde pensabas criar a tus futuros hijos. La voy a vender y me voy a mudar a un departamento pequeño
diseñado para una persona mayor. Un lugar donde no voy a estorbar a nadie, porque voy a vivir solo. Segundo, los terrenos que había planeado vender para ayudarte a comprar tu propia casa, ahora van a ser vendidos para financiar mi nueva vida independiente. El dinero que habría sido tu down payment para una casa propia, ahora va a ser mi seguridad económica para la vejez. Tercero, la cuenta de ahorros que había destinado para los futuros gastos de Carmen ahora va a ser transferida a una fundación que ayuda a personas mayores que han sido abandonadas por sus familias. Personas que realmente entienden lo que significa ser tratado como un estorbo por los que más amas. ¿Sabes qué significa esto prácticamente, Nicolás? Significa que vas a tener que buscar tu propia casa con tus propios recursos. Significa que vas a tener que pagar alquiler completo por primera vez en 3 años. Significa que cuando tengas hijos, vas a tener que financiar todos sus gastos sin la ayuda del abuelo que considerabas un estorbo. Significa que vas a aprender exactamente lo que cuesta vivir sin el apoyo de la persona mayor que habías estado dando por sentado. Vas a aprender lo que se siente cuando el estorbo que limitaba tu libertad ya no está ahí para subsidiarte la vida. Pero no te preocupes, Nicolás. Ahora vas a tener toda la libertad que querías. Libertad para pagar tus propias cuentas, libertad para buscar tu propia casa, libertad para criar a tus hijos sin la interferencia del viejo que te estorbaba, libertad completa para ser el hombre independiente que siempre quisiste ser. También vas a tener la libertad de explicarle a Carmen por qué perdieron la oportunidad de recibir $400,000 en ayuda familiar. Libertad para contarle cómo tus comentarios sobre su padre siendo un estorbo resultaron en la pérdida del apoyo económico que habría asegurado el futuro de sus hijos. Espero que esa libertad valga más que la seguridad financiera que acabas de perder. Espero que la ausencia del estorbo compense la pérdida del benefactor, porque a partir de ahora, Nicolás, vas a entender perfectamente qué significa esa palabra que usaste tan casualmente para describirme. La carta continuaba durante varias páginas más, detallando exactamente cómo su comportamiento había afectado mi decisión, explicando las oportunidades perdidas, describiendo el futuro que él había elegido al tratarme como un estorbo, pero sobre todo explicándole que las acciones tienen consecuencias, especialmente cuando se trata con crueldad a las personas que te han ayudado. Cuando terminé de escribir la carta, la dejé en la mesa de la cocina donde Nicolás la encontraría cuando volviera del trabajo. También dejé copias de los documentos de los terrenos, estados de cuenta bancarios y estimaciones de valor de la casa. Quería que entendiera exactamente qué estaba perdiendo con su actitud. Esa tarde, cuando Nicolás llegó del trabajo y encontró la carta, pude escuchar desde mi cuarto cómo su respiración se agitaba mientras leía. Pude oír cómo se le caían los papeles de las manos cuando vio los números reales de lo que había estado rechazando. Pude escuchar cómo le decía a Carmen, con voz quebrada, que habían cometido el error más costoso de sus vidas. Carmen llegó del hospital 1 hora después. El sonido de su llanto cuando Nicolás le explicó la situación se escuchó por toda la casa. Era el llanto de alguien que entendía que había perdido no solo dinero, sino la seguridad económica de toda su familia futura. El llanto de alguien que se daba cuenta de que las palabras pueden tener consecuencias devastadoras. Esa noche, ambos vinieron a mi cuarto a pedir perdón. Vinieron llorando, explicando que Nicolás no había hablado en serio, que estaba estresado por el trabajo, que mis comentarios habían sido malinterpretados, pero yo ya había tomado mi decisión. Ya había llamado a agentes inmobiliarios, ya había contactado con la Fundación de Beneficencia, ya había comenzado el proceso de cambiar el futuro financiero de toda la familia. Patricio, me dijo Nicolás con lágrimas en los ojos, yo no sabía sobre los terrenos, no sabía sobre los ahorros, no sabía que tenías planes para ayudarnos. Si hubiera sabido, nunca habría dicho lo que dije. Pero ese era exactamente el punto, le respondí. No sabías porque nunca te tomaste el tiempo de conocerme realmente, de valorar lo que hacía por ustedes, de considerar que quizás el viejo que considerabas un estorbo tenía más valor del que habías calculado. Durante las siguientes semanas,
Traté de mantenerse esperanza de que yo cambiara de opinión. Nicolás empezó a tratarme con una amabilidad exagerada, ayudando con todas las tareas domésticas, preguntando constantemente si necesitaba algo, actuando como el yerno perfecto que nunca había sido antes. Pero era demasiado tarde para gestos compensatorios. Carmen también cambió su actitud completamente. Empezó a pasar más tiempo conmigo, a preguntarme sobre mis planes, a tratar de entender por qué había tomado decisiones tan drásticas. Pero le expliqué que las decisiones no habían sido drásticas. Habían sido la respuesta natural a 3 años de ser tratado como un ciudadano de segunda clase en mi propia casa. Les expliqué que el problema no era solo la palabra estorbo. El problema era los 3 años de comportamiento que habían llevado a esa palabra. Los 3 años de tomar mi generosidad por sentado. Los 3 años de actuar como si mis sacrificios fueran obligaciones. Los 3 años de planear su futuro sin considerar mis sentimientos o mis derechos. 6 meses después de entregar la carta, vendí la casa. El día de la mudanza, Nicolás y Carmen se fueron a un departamento alquilado que consumía la mayoría de sus ingresos combinados. Yo me mudé a un departamento pequeño pero cómodo, en un complejo residencial para personas mayores, donde vivía independientemente pero con servicios de apoyo disponibles. La diferencia en mi calidad de vida fue inmediata y dramática. En lugar de vivir con la tensión constante de ser tratado como un invitado molesto en mi propia casa, vivía en un espacio que era completamente mío. En lugar de tener que negociar cada decisión con personas que no respetaban mi autoridad, tomaba todas las decisiones sobre mi vida y mi espacio. En lugar de subsidiar la vida de personas que me veían como una carga, usaba mis recursos para mi propia comodidad y bienestar. Contraté servicios de limpieza, comía en restaurantes cuando quería, viajé a lugares que había postergado durante años. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía valorado y respetado. Los terrenos se vendieron por una cifra incluso más alta de la que había estimado. El desarrollo urbano había aumentado su valor más rápido de lo previsto. Ese dinero, junto con el dinero de la venta de la casa, me dio seguridad financiera completa para el resto de mi vida. Ya no dependía de nadie. Ya no tenía que tolerar falta de respeto por necesidad económica. Nicolás y Carmen lucharon económicamente durante el primer año después de la mudanza. Sin mi subsidio, descubrieron que su nivel de vida había estado artificialmente inflado durante años. Tuvieron que hacer ajustes mayores, auto más barato, entretenimientos más limitados, planes de tener hijos pospuestos indefinidamente. También tuvieron que enfrentar la realidad del mercado inmobiliario sin ayuda familiar. Los precios de las casas habían subido tanto que con sus ingresos actuales y sin down payment, comprar una casa propia se había vuelto prácticamente imposible. Se dieron cuenta de que la ayuda que habían rechazado habría cambiado completamente sus posibilidades económicas. Un año después de entregar la carta, Carmen vino a visitarme sola. «Papá», me dijo, «ahora entiendo lo que perdimos. No solo el dinero, sino la oportunidad de tener una familia unida, donde todos nos respetáramos mutuamente. Ahora entiendo que Nicolás y yo confundimos tu generosidad con obligación, tu amor con debilidad». Me contó que habían empezado terapia de pareja para procesar lo que había pasado, que Nicolás había tenido que enfrentar aspectos de su personalidad que nunca había reconocido, su tendencia a dar por sentado la ayuda de otros, su incapacidad para valorar sacrificios que no entendía completamente, su costumbre de racionalizar comportamientos irrespetuosos. También me contó que habían empezado a entender el impacto real de sus actitudes durante los 3 años que vivieron conmigo, que se habían dado cuenta de que habían tratado mi casa como si fuera suya, mis recursos como si fueran compartidos, mi hospitalidad como si fuera un derecho adquirido. Carmen me pidió perdón por no haber intervenido cuando vio que Nicolás se estaba extralimitando. Me dijo que había estado tan enfocada en mantener la paz familiar que había ignorado las señales de que su marido estaba abusando de mi generosidad. Me dijo que ahora entendía que mi reacción había sido proporcional al abuso que había tolerado. Le dije que apreciaba sus disculpas,
pero que las consecuencias de las decisiones que habían tomado no se podían cancelar con arrepentimiento tardío, que había aprendido lecciones importantes sobre establecer límites en relaciones familiares, sobre no permitir que la generosidad fuera confundida con obligación. También le dije que había descubierto que era posible vivir independientemente y con dignidad en la vejez, que no necesitaba tolerar falta de respeto por el bien de la unidad familiar, que podía elegir con quién compartir mi tiempo y mis recursos basándome en cómo me trataban, no en obligaciones familiares automáticas. 2 años después de la carta, Nicolás finalmente me pidió una reunión personal. Vino a mi departamento, se sentó en mi sala de estar y me pidió perdón de una manera que me convenció de que realmente había entendido la gravedad de sus errores. Patricio, me dijo, pasé 2 años pensando que habías reaccionado de manera exagerada a un comentario que hice sin pensar. Pero ahora entiendo que ese comentario era el resultado de años de falta de respeto y ingratitud. Me explicó que los 2 años de lucha económica le habían enseñado a valorar la ayuda familiar de una manera que nunca había valorado antes, que tener que pagar alquiler completo, cubrir todos los gastos domésticos y planear el futuro sin apoyo económico le había dado perspectiva sobre cuánto había recibido durante los años que vivió en mi casa. También me explicó que la terapia le había ayudado a entender que había desarrollado una sensación de entitlement hacia mi generosidad, que había empezado a ver mis sacrificios como obligaciones automáticas, mis recursos como extensiones de sus propios recursos, mi casa como un espacio que tenía derecho a controlar. Me pidió una segunda oportunidad para demostrar que había aprendido a valorar y respetar la ayuda familiar. No me pidió que restaurara el apoyo económico que había perdido, porque entendía que esas consecuencias eran justas. Pero sí me pidió la posibilidad de reconstruir una relación basada en respeto mutuo y gratitud genuina. Le dije que estaba dispuesto a considerar una relación cordial, pero que cualquier relación futura tendría que ser construida gradualmente, que empezaríamos con visitas ocasionales donde él pudiera demostrar que había cambiado sus actitudes fundamentalmente, que si esas interacciones iban bien, podríamos desarrollar una relación más cercana. Pero también le dejé claro que las lecciones económicas que había aprendido eran permanentes, que no iba a restaurar el apoyo financiero que había perdido, porque hacer eso enviaría el mensaje equivocado sobre las consecuencias de la ingratitud familiar, que las decisiones que había tomado después de su comentario sobre estorbo eran definitivas. Durante los meses siguientes, Nicolás demostró consistentemente que había cambiado. Sus visitas eran respetuosas y agradecidas. Nunca hacía comentarios sobre mi manera de vivir o sugerencias sobre cómo podría ayudarlos económicamente. Se comportaba como alguien que valoraba genuinamente la oportunidad de tener una relación conmigo. También demostró cambios en otras áreas de su vida. Había aprendido a vivir dentro de sus medios económicos reales. Había desarrollado una mayor apreciación por las cosas que tenía. Había empezado a tratar las relaciones familiares con más cuidado y consideración. Hoy, 3 años después de entregar la carta, tengo una relación cordial pero limitada con Nicolás y Carmen. Los veo ocasionalmente. Mantenemos conversaciones agradables, pero ambos entienden que la relación cambió permanentemente cuando él me llamó estorbo. Entienden que las palabras tienen consecuencias que duran mucho más tiempo que las disculpas. Carmen finalmente tuvo su primer hijo el año pasado. Cuando nació, me preguntó si estaría dispuesto a ser parte de la vida del bebé como abuelo. Le dije que sí, pero bajo términos muy diferentes a los que habrían existido si Nicolás no hubiera destruido la confianza familiar con su comentario sobre estorbo. En lugar de ser el abuelo que proporcionaba apoyo económico significativo, soy el abuelo que visita ocasionalmente y da regalos modestos. En lugar de ser el patriarca familiar que subsidia el bienestar de toda la familia, soy un familiar cordial que mantiene distancia emocional y financiera. ¿Me siento triste por cómo cambiaron las relaciones familiares? A veces. Pero también me siento orgulloso de haber defendido mi dignidad cuando fue necesario. Me siento satisfecho de haber enseñado lecciones importantes sobre respeto y gratitud. Me siento aliviado de vivir independientemente
sin tener que tolerar falta de respeto por el bien de la unidad familiar. La carta que le escribí a Nicolás no solo cambió su vida económica, cambió su perspectiva sobre las relaciones familiares, sobre el valor de la ayuda intergeneracional, sobre las consecuencias de dar por sentado la generosidad de otros. Le enseñó que las personas mayores no son automáticamente obligadas a tolerar maltrato de familiares más jóvenes. También cambió mi propia perspectiva sobre la vejez y la independencia. Me enseñó que puedo vivir con dignidad sin depender de la aprobación de family que no me respeta. Me enseñó que puedo usar mis recursos para mi propio bienestar sin sentir culpa, por no subsidiar a personas que me ven como una carga. ¿Recomendaría mi experiencia a otros? No recomendaría tener que enfrentar la ingratitud familiar, obviamente. Pero sí recomendaría tener el coraje de establecer límites claros cuando sea necesario. Tener la sabiduría de reconocer cuando la generosidad está siendo abusada y tener la fortaleza de defender la dignidad personal, incluso cuando sea costoso emocionalmente. La palabra estorbo que Nicolás usó para describirme se convirtió en la palabra que definió su propio futuro económico. Aprendió que cuando tratas a las personas que te ayudan como obstáculos molestos, puedes perder esa ayuda de maneras que no esperabas. Aprendió que la ingratitud puede ser mucho más costosa que la gratitud. ¿Qué mensaje final quiero dejar con esta historia? Que las personas mayores tienen más poder del que muchas familias jóvenes reconocen, que la generosidad intergeneracional es un regalo, no una obligación, que las palabras crueles pueden tener consecuencias que duran décadas, y que nunca es demasiado tarde para enseñar lecciones importantes sobre respeto familiar. También que las cartas pueden ser más poderosas que las confrontaciones directas. A veces, poner los sentimientos y las decisiones por escrito obliga a las personas a enfrentar la realidad de sus acciones de una manera que las conversaciones no logran. La carta que le escribí a Nicolás se convirtió en un documento que cambió su vida para siempre. ¿Me arrepiento de haber tomado decisiones tan definitivas? No. Creo que fueron necesarias para enseñar lecciones que no se podrían haber enseñado de otra manera. Nicolás había demostrado durante 3 años que no valoraba mi generosidad, que veía mis sacrificios como obligaciones automáticas, que consideraba mi presencia como un obstáculo molesto. ¿Habría preferido mantener la unidad familiar a cualquier costo? No. Aprendí que una familia basada en falta de respeto y aprovechamiento no es una familia verdadera. Es mejor vivir independientemente con dignidad que vivir en familia tolerando maltrato y ingratitud. La experiencia me enseñó que la vejez puede ser una etapa de poder si se maneja correctamente, que las personas mayores no tienen que aceptar automáticamente roles de ciudadanos de segunda clase en sus propias familias, que podemos elegir cómo usar nuestros recursos y con quién compartir nuestro tiempo, basándose en cómo nos tratan. También me enseñó que las decisiones difíciles pueden resultar en mayor felicidad a largo plazo. Los primeros meses después de entregar la carta fueron dolorosos emocionalmente. Extrañaba la ilusión de tener una familia unida, extrañaba la compañía diaria, extrañaba sentirme necesario para otros. Pero a medida que pasó el tiempo, me di cuenta de que había intercambiado una falsa unidad familiar por genuina paz personal. Había intercambiado la tensión constante de ser tolerado por la tranquilidad de ser respetado. Había intercambiado subsidiar la ingratitud por disfrutar mi propia independencia. Hoy, cuando leo nuevamente la carta que le escribí a Nicolás hace 3 años, siento orgullo por haber tenido el coraje de defender mi dignidad. Siento satisfacción por haber enseñado lecciones importantes sobre las consecuencias de la ingratitud. Siento gratitud por haber descubierto que puedo vivir felizmente sin tolerar falta de respeto. La carta se ha convertido en un símbolo de mi capacidad para proteger mis derechos y mis recursos. Un recordatorio de que las personas mayores no son automáticamente obligadas a subsidiar familias que no las valoran. Un documento que demuestra que las palabras crueles pueden tener consecuencias mucho más duraderas que el momento en que se pronuncian. ¿Qué espero para el futuro de mi relación con Nicolás y Carmen? Espero que las lecciones que aprendieron sean permanentes. Espero que nunca olviden el costo de llamar estorbo a alguien
que los había estado ayudando generosamente. Espero que traten las relaciones familiares futuras con más cuidado y más gratitud. También espero que mi nieto crezca entendiendo que el respeto intergeneracional es bidireccional, que aprenda a valorar la ayuda de personas mayores, que entienda que la generosidad merece gratitud, que sepa que las palabras tienen poder para construir o destruir relaciones familiares. Cuando pienso en el patrimonio que habría heredado mi familia, si Nicolás no hubiera usado la palabra estorbo, no siento arrepentimiento. Siento satisfacción de que ese dinero ahora esté ayudando a personas mayores que realmente entienden el valor del respeto y la gratitud. Siento orgullo de haber convertido mi dolor en ayuda para otros que han pasado por experiencias similares. La fundación a la que doné los ahorros destinados originalmente para Carmen me manda reportes regulares sobre cómo se usa el dinero. Me cuentan sobre ancianos que han sido abandonados por sus familias y que reciben apoyo gracias a mi donación. Me cuentan sobre programas educativos que enseñan a familias jóvenes sobre respeto intergeneracional. Me cuentan sobre servicios que ayudan a personas mayores a vivir independientemente con dignidad. Cada reporte me confirma que tomé la decisión correcta, que mi dinero está haciendo más bien ayudando a extraños agradecidos que lo que habría hecho subsidiando familiares ingratos, que mi dolor se convirtió en sanación para otros que han sufrido experiencias similares. ¿Qué consejo le daría a otras personas mayores que están siendo tratadas como estorbos por sus familias? Primero, documenten su situación financiera real. Muchas familias jóvenes asumen incorrectamente que las personas mayores no tienen recursos significativos. Asegúrense de que entiendan exactamente qué están perdiendo cuando los tratan mal. Segundo, no toleren falta de respeto por el bien de la unidad familiar. Una familia que solo se mantiene unida porque ustedes toleran maltrato no es una familia que vale la pena preservar. Es mejor vivir independientemente con dignidad que en familia sin respeto. Tercero, usen sus recursos para su propia comodidad y bienestar. No se sientan obligados a subsidiar familias que no los valoran. Su dinero es suyo y pueden elegir cómo usarlo basándose en cómo los tratan, no en obligaciones familiares automáticas. Cuarto, consideren la posibilidad de ayudar a otros en situaciones similares. Convertir su dolor en ayuda para otros puede ser más satisfactorio que usar sus recursos para subsidiar ingratitud familiar. Pueden hacer una diferencia real en las vidas de personas que realmente entienden el valor de la ayuda. ¿Qué consejo le daría a familias jóvenes que viven con el apoyo de personas mayores? Primero, nunca olviden que están recibiendo un regalo, no ejerciendo un derecho. La generosidad intergeneracional es exactamente eso, generosidad. Debe ser valorada y protegida, no dada por sentado. Segundo, expresen gratitud activamente y regularmente. No asuman que las personas mayores saben que aprecian su ayuda. Díganlo explícitamente, demuéstrenlo frecuentemente. Asegúrense de que entiendan que su generosidad es valorada. Tercero, incluyan a las personas mayores en decisiones importantes que afecten el hogar compartido. No tomen decisiones unilaterales sobre espacios o recursos que no les pertenecen. Respeten que ustedes son invitados, no propietarios. Cuarto, planeen activamente para su independencia futura. No se acomoden tanto en la generosidad de otros que olviden trabajar hacia sus propias metas. Las personas mayores no están obligadas a subsidiarlos indefinidamente. Quinto, cuidado con las palabras que usan para describir a las personas que los ayudan. Palabras como estorbo, carga o molestia pueden tener consecuencias que duran décadas. Las personas mayores tienen memoria larga y recursos que ustedes pueden no conocer. La carta que le escribí a Nicolás se ha convertido en parte de mi legado familiar. No el legado económico que había planeado originally, sino un legado de dignidad personal y límites claros. Un legado que enseña que las personas mayores merecen respeto, que la generosidad tiene límites, que las palabras crueles pueden ser muy costosas. Cuando mi nieto sea mayor y lea esa carta, entenderá que su abuelo no era el estorbo que su padre pensaba que era. Entenderá que había recursos familiares significativos que se perdieron por falta de respeto. Entenderá que las relaciones familiares
requieren gratitud mutua, no solo tolerancia de una parte. Quizás lo más importante que entenderá es que las personas mayores tienen dignidad que merece ser protegida, que no somos automáticamente obligados a tolerar maltrato por el bien de la unidad familiar, que podemos elegir cómo usar nuestros años restantes, nuestros recursos acumulados, nuestro tiempo y nuestra energía. Mi historia no es única. Hay muchas personas mayores que han sido tratadas como estorbos por familias que no valoran su contribución. Hay muchas personas que han tenido que elegir entre mantener la paz familiar y mantener su dignidad personal. Hay muchas personas que han descubierto que la independencia es preferible al maltrato familiar. Pero también hay familias que han aprendido las lecciones correctas antes de que sea demasiado tarde. Familias donde las generaciones mayores y menores se respetan mutuamente, donde la ayuda intergeneracional es valorada y protegida, donde las palabras se eligen cuidadosamente porque todos entienden que tienen poder. Mi esperanza es que mi historia ayude a más familias a aprender esas lecciones antes de enfrentar consecuencias irreversibles, que ayude a las personas mayores a reconocer su propio valor y poder, que ayude a las familias jóvenes a entender que la generosidad de las personas mayores es un regalo que puede perderse para siempre. La palabra estorbo cambió mi vida y la vida de mi familia para siempre, pero al final resultó ser una palabra liberadora. Me liberó de la obligación de tolerar falta de respeto, me liberó de la necesidad de subsidiar ingratitud, me liberó para vivir mis años restantes con dignidad y paz. Y vos que me escuchaste hasta acá, ¿has sido tratado como un estorbo por personas que deberían valorarte? ¿Has visto a familiares mayores ser maltratados por generaciones más jóvenes? ¿Entendés el poder que tienen las palabras para construir o destruir relaciones familiares? Cuéntame tu experiencia y dime desde qué país me estás escuchando, porque estas lecciones sobre respeto intergeneracional y dignidad familiar son universales y necesarias en todo el mundo, donde existan familias que no entienden el verdadero valor de sus personas mayores.